El Hotel de las Sombras. Hace unos años, acepté un trabajo en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. En ese momento, pensé que sería una gran oportunidad, un trabajo tranquilo, algo cómodo. El hotel era imponente, de esos lugares con una arquitectura elegante y un servicio que parecía impecable. Tenía todo lo que uno podría desear, desde su personal vestido con uniformes impecables hasta los clientes que venían a disfrutar de su estancia. No tenía idea de lo que estaba por vivir. Mis primeras semanas fueron bastante normales. El turno de noche, que era el que me tocaba, se llevaba a cabo en silencio. Durante la madrugada, la mayoría de los huéspedes estaban dormidos y el hotel quedó prácticamente vacío. Sin embargo, había algo que me inquietaba. El lugar siempre estaba callado, en un silencio incómodo. Los pasillos, por lo general, eran oscuros y las luces tenues daban una sensación extraña. No sé si fue el ambiente o si algo me estaba haciendo sentir así, pero la verdad es que algo no estaba bien. No podía evitarlo. No sabía qué era, pero algo en el aire se sentía pesado, como si estuviera siendo observado sin que nadie estuviera allí. La primera noche que realmente empecé a sentir algo raro ocurrió después de un largo turno. Decidí quedarme en una de las habitaciones del hotel, ya que vivía lejos y no tenía ganas de viajar tan tarde. Me asignaron una habitación en el piso 13, y aunque en un principio no le presté mucha atención a eso, después lo habría querido haber hecho. La puerta de la habitación no cerraba bien. Podía sentir el aire frío entrando, y eso me dejó algo incómodo, pero traté de ignorarlo. Me acomodé en la cama, pero no podía dormir. Algo no me dejaba descansar, una sensación de que no podía quitarme de encima. Y fue entonces cuando empecé a escuchar ruidos. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el sonido se volvió más claro. Era un arrastre, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado, algo que no pertenecía allí. No era un ruido que normalmente escucharía de los huéspedes o de las personas que trabajan en el hotel. Era un sonido oscuro, como si el mismo aire estuviera siendo afectado. Me levanté de la cama y traté de ignorarlo. Me dije a mí mismo que era el cansancio. Pero el sonido continuó. No era algo que pudiera ignorar, y sentí que, a medida que pasaban los minutos, el arrastre se acercaba más y más hacia mi puerta. Casi sin pensarlo, me acerqué a la mirada de la puerta. No vi a nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por las suaves luces que daban un resplandor tenue. Pensé que tal vez era alguien del servicio de limpieza o alguna broma. Pero algo me dijo que no. El aire en ese pasillo estaba raro, como si las sombras de las paredes se alargaran más de lo normal. Cerré la puerta rápidamente, convencido de que no debía salir de allí. Me tiré en la cama, pero el sueño no llegaba. Al día siguiente, todo parecía estar bien. Los huéspedes llegaban y salían como siempre, y los empleados realizaban sus tareas sin novedad. Sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto. Cada vez que caminaba por el pasillo, sentía que alguien me observaba, incluso cuando estaba solo. Pero lo más extraño sucedió una noche, mientras patrullaba la entrada del hotel. Vi a un hombre parado cerca de una ventana grande que daba hacia la calle. Estaba vestido con un traje oscuro, como de otra época, y parecía que no tenía prisa por moverse. Su postura era extraña, como si estuviera esperando algo o a alguien. Me acerqué, con la esperanza de que fuera un huésped que necesitaba algo, pero al acercarme, mi piel se erizó. El hombre no reaccionaba, pero algo estaba mal. Su rostro, o más bien la falta de él, me dejó sin palabras. En lugar de una cara humana, solo había una superficie lisa y vacía, como si su rostro se hubiera desvanecido. Fue como si me mirara, pero al mismo tiempo, no me estaría mirando en absoluto. Estaba paralizado por la sorpresa. Traté de hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre dio un paso atrás y entre las sombras del pasillo desapareció. Corrí hacia la recepción, buscando respuestas,
pero el compañero que estaba de turno me miró confundido, como si estuviera loco. ¿Qué estás diciendo? No hay nadie en el hotel con ese tipo de ropa, me dijo. Pero yo estaba seguro de lo que había visto. No podía estar soñando, no podía ser una alucinación. No sabía qué hacer, pero desde esa noche, todo empezó. Esa sensación de estar siendo observado se intensificó. Los ruidos extraños nunca cesaron y los pasillos parecían más oscuros que antes. Al principio traté de ignorarlo, pero algo en mi interior me decía que no estaba seguro allí. Fue entonces cuando, una noche mientras hacía mi ronda, encontré una puerta oculta en un pasillo que nunca había visto. Estaba cerca de una de las salidas de emergencia, pero no estaba en ningún plano del hotel. No podía resistir la curiosidad, así que la abrí. Dentro, el aire estaba helado. Había una habitación pequeña, con muebles viejos cubiertos de polvo. Al principio no vi nada raro, pero cuando miré las paredes, me quedó paralizado. Estaban cubiertas de fotografías antiguas de los huéspedes que se habían quedado en el hotel. Pero lo más perturbador de esas fotos era que en todas, sin excepción, las personas tenían una expresión de miedo, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Me acerqué a una de las imágenes, y cuando la miré más de cerca, me di cuenta de algo aún más extraño: todas las fotos tenían algo en común. En cada una de ellas, había una figura en la esquina de la foto, un hombre vestido con un traje oscuro y sin rostro, exactamente como el que había visto aquella noche. Me sentí enfermo. Salí corriendo de la habitación, casi tropezando con los pasillos oscuros. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. Comencé a sentir que todo a mi alrededor se estaba desmoronando. Las sombras en los pasillos parecían moverse por su cuenta, los ruidos aumentaban, y más personas comenzaron a contarme historias extrañas sobre el hotel. Muchos hablaban de desapariciones inexplicables, de huéspedes que nunca más regresaron a su habitación y de extraños accidentes que nadie podía explicar. Nadie en el hotel parecía querer hablar de eso, pero todo el mundo sabía que algo no estaba bien. Finalmente, un día, después de otra noche interminable, la gerencia me convocó a una reunión. Allí me contaron la verdad. El hotel había sido construido sobre tierras que, según los antiguos rumores, estaban malditas. Muchas personas, tanto huéspedes como empleados, habían desaparecido a lo largo de los años. Y lo peor de todo es que nadie parecía salir de allí después de cierto tiempo. Algunos decían que el hotel en sí mismo tenía algo que atraía a las personas, algo que las mantenía atrapadas en sus pasillos, en sus habitaciones, como si el lugar estuviera alimentándose de sus miedos. Dejé mi trabajo esa misma noche. Nunca volví a poner un pastel en ese hotel. Pero la imagen del hombre sin rostro y las fotos en la habitación secreta me persiguen hasta el día de hoy. A veces, cuando paso cerca del hotel, una sensación de frío me recorre el cuerpo, y me pregunto cuántas otras personas están atrapadas allí, sin saber lo que les espera. El huésped del último piso. Todo comenzó hace algunos años, cuando tomó un empleo como recepcionista en un hotel de lujo en las afueras de la ciudad. El lugar era grande, elegante, con una arquitectura moderna que combinaba a la perfección con el aire antiguo que parecía envolver sus paredes. Era el tipo de hotel donde los clientes de alto perfil se alojaban, donde todo tenía que ser impecable, y donde la gente se esmeraba en dar lo mejor de sí. Al principio, todo parecía perfecto, y la idea de trabajar en un lugar tan prestigioso me hacía sentir afortunado. Las primeras semanas fueron tranquilas, todo bajo control. El hotel era más activo durante el día, pero en la noche, cuando llegaba mi turno, todo cambiaba. Las luces del lobby se apagaban, las puertas se cerraban y el bullicio de los huéspedes se desvanecía. A partir de medianoche, el hotel se convertía en un sitio completamente diferente. Había algo extraño en la atmósfera durante la noche, algo que no podía poner en palabras, pero que me incomodaba. Los pasillos vacíos, las luces tenues y el silencio absoluto me hacían sentir incómodo. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía identificar,
pero no me atrevía a cuestionar. Una noche, en particular, algo cambió. Fue después de que un hombre llegó tarde, pidiendo una habitación en el último piso, el 13. Este piso siempre había sido el más enigmático del hotel. La mayoría de los huéspedes lo evitaban sin razón aparente, y el hotel mismo prefería mantenerlo vacío. Sin embargo, esa noche, este hombre, al parecer sin ninguna preocupación, solicitó específicamente la habitación 13. Su nombre era Alfonso Ramos. Un hombre de mediana edad, de cabello oscuro y ojos penetrantes, su presencia me desconcertó de inmediato, aunque no sabía por qué. Había algo en su mirada que transmitía una extraña intensidad, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. El hombre pagó su estancia con efectivo, de manera apresurada, y me pidió que no lo molestara en toda la noche, que no fuera a su habitación a menos que fuera absolutamente necesario. Algo en su tono me hizo sentir incómodo, pero traté de ignorarlo. Le entregué la llave y observé cómo se dirige hacia el ascensor sin decir palabra alguna. A medida que subía al último piso, una sensación extraña se apoderó de mí. No sabía qué era, pero el aire parecía más pesado, y los pasillos, usualmente vacíos, parecían ahora llenos de una energía que no lograba descifrar. Poco después, la noche siguió su curso con normalidad. Patrullé el hotel, asegurándome de que todo estaba en orden, pero no podía dejar de pensar en el hombre. Algo no me cuadraba. A medida que la noche avanzaba, empecé a escuchar ruidos extraños provenientes del pasillo del piso 13. Primero fueron leves crujidos, luego pasos rápidos, y finalmente, el sonido de algo arrastrándose. No era normal, y sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. Intenté ignorarlo, pero mi curiosidad pudo más que mi cautela. Decidí subir a ese piso para ver qué estaba pasando. Cuando llegué al 13, el pasillo estaba desierto. No había luces encendidas, y todo parecía en silencio absoluto. Caminé por el corredor, y al llegar frente a la habitación de Alfonso, una sensación de frío intenso me recorrió la espalda. Llamé a la puerta, pero no obtuve respuesta. Al principio pensé que tal vez estaba durmiendo o simplemente no escuchaba, así que decidí irme. Pero algo me detuvo. El aire estaba demasiado pesado. La luz tenue del pasillo parecía oscurecerse aún más a medida que me alejaba. Algo no estaba bien. De repente, el sonido comenzó nuevamente. El arrastre, como si algo pesado se estuviera moviendo sobre el suelo. Giré sobre mis talones y regresó rápidamente frente a la puerta de Alfonso. Esta vez, la llave entró sin dificultad. Abrí la puerta con cautela, sin saber qué esperar. Y lo que vi me dejó helado. La habitación estaba vacía. No había nadie dentro. La cama estaba perfectamente tendida, sin signos de uso, y no había rastro de su presencia. Sin embargo, la ventana estaba abierta, y el viento soplaba fuerte, haciendo que las cortinas se movieran lentamente. El aire en la habitación era frío, casi helado, como si algo estuviera fuera de lugar. Cerré la ventana y me quedé un momento en la habitación, tratando de comprender lo que había sucedido. Justo cuando pensaba en salir, vi algo extraño en la pared. Un espejo grande estaba colocado allí, y algo en él me llamó la atención. Me acerqué, y lo que vi me dejó sin aliento. En el reflejo, pude ver claramente a Alfonso, de pie frente a la ventana, exactamente en el lugar en el que yo lo había visto antes, pero ahora, sus ojos estaban vacíos, como si no estuviera allí realmente. Su rostro estaba pálido, más de lo normal, y su cuerpo parecía desvanecerse lentamente, como si fuera parte de la habitación, como si nunca hubiera existido. En ese momento, el miedo me paralizó. Me giré rápidamente hacia la puerta, y cuando la abrí, vi a Alfonso de nuevo, pero esta vez no estaba dentro de la habitación. Estaba justo frente a mí, en el umbral. Su rostro estaba de nuevo como lo había visto antes, humano, pero con una expresión de terror y desesperación. Sin embargo, no dijo una palabra.
Simplemente, me miró fijamente con esos ojos vacíos, como si supiera algo que yo no sabía, como si estuviera advirtiéndome de algo. Antes de que pudiera reaccionar, dio un paso atrás y desapareció en la oscuridad del pasillo, como si nunca hubiera estado allí. Mi respiración era acelerada y un escalofrío recorría mi cuerpo. Salí de la habitación, buscando respuestas, pero algo en mi interior me decía que no encontraría ninguna. Regresé a la recepción, donde el gerente me miró con una expresión extraña cuando le mencionó el nombre de Alfonso Ramos. Nunca ha habido una reserva bajo ese nombre, me dijo, frunciendo el ceño. Y nadie ha estado en ese piso en semanas. Mi mente estaba completamente confundida, y la sensación de terror comenzó a invadirme. Al día siguiente, traté de investigar más sobre lo que había ocurrido, pero no encontré rastro alguno de Alfonso ni de su estancia. Las cámaras de seguridad no mostraron nada en el pasillo del 13 durante toda la noche. Nadie parecía recordar haberlo visto. Como si él nunca hubiera existido. Solo quedaba el recuerdo de sus ojos vacíos, su presencia inquietante y el hecho de que todo había sido borrado de la realidad. Los ruidos extraños en ese piso continuaron, y con el tiempo, los compañeros de trabajo empezaron a hablar en susurros sobre lo que pasaba en el 13. Nadie se atrevía a subir allí solo. Decidí dejar el trabajo poco tiempo después. No pude soportar la constante sensación de estar siendo observado, ni los extraños sucesos en ese piso. Nunca volví a acercarme a ese lugar. Aunque la memoria de Alfonso, su mirada vacía y su presencia inquietante, nunca se borraron de mi mente. Cada vez que paso cerca del hotel, siento un estremecimiento. Sé que algo sigue allí, esperando. Y tal vez, solo tal vez, las personas que pasan por ese lugar nunca llegan a salir completamente. La llamada perdida al hotel. Mi nombre es Laura y, en aquel entonces, estaba trabajando como recepcionista en un hotel pequeño pero encantador en el centro de la ciudad. El hotel tenía un aire acogedor, con paredes cubiertas de madera oscura y alfombras rojas que creaban una atmósfera cálida y relajante. Era el tipo de lugar al que llegaban personas de negocios o turistas que pasaban por la ciudad. Las noches eran generalmente tranquilas, y yo, siendo la única recepcionista que estaba durante la madrugada, me acostumbré rápidamente a la quietud que el hotel tomaba una vez que las luces del vestíbulo se apagaban y los últimos huéspedes se retiraban a sus habitaciones. La verdad, la mayoría de las noches pasaban sin mayores incidentes. Las cámaras de seguridad eran mi única compañía, y las luces tenues de los pasillos daban una sensación extraña, como si el tiempo se detuviera por completo a medida que la madrugada avanzaba. Aunque todo era en su mayoría muy tranquilo, algo en mi interior me decía que el hotel guardaba secretos. No sabía si era solo mi mente que jugaba trucos conmigo o si realmente había algo fuera de lo común, pero de alguna manera, los pasillos siempre me parecían más largos de lo que eran. Y el sonido de mis pasos parecía resonar más de lo normal. A veces, el viento que pasaba por las rendijas hacía crujir las maderas de las ventanas, y eso me ponía nerviosa, pero me decía a mí misma que era algo común en edificios tan antiguos. Una noche, sin embargo, algo cambió. Era un jueves, cerca de las 3 de la madrugada. Había recibido unos pocos huéspedes durante la jornada, pero la mayoría ya estaban descansando. Mi turno de trabajo era bastante solitario, ya a esa hora, el teléfono de la recepción rara vez sonaba. Estaba leyendo un libro para pasar el tiempo cuando el teléfono de la recepción sonó abruptamente, rompiendo el silencio. Me levanté rápidamente y contesté, como siempre lo hacía. Buenas noches, recepción, ¿en qué puedo ayudarle? Al principio, no escuché nada. Solo una respiración profunda, lenta y casi pesada, como si quien estuviera del otro lado de la línea estuviera tomando aire con dificultad. Fruncí el ceño, intentando escuchar. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Pensé que tal vez era una broma o alguna llamada equivocada, así que repetí mi saludo con algo de nerviosismo. Hola. ¿Puedo ayudarte con algo?
Finalmente, la voz respondió, pero no era la voz de un huésped común. La voz era suave, pero tenía algo extraño, algo que me heló la sangre. Laura, dijo la voz, apenas un susurro, como si me conociera. Mi corazón dio un salto. No me sonaba de nada. No esperaba recibir una llamada de nadie a esas horas, mucho menos de alguien que sabía mi nombre. Traté de mantener la calma y respondí. ¿Quién es? Mi voz temblaba ligeramente, pero traté de disimularlo. Hubo una pausa. Luego, la voz volvió a hablar, pero esta vez no la entendió bien. Algo entrecortado, como si estuviera diciendo algo que no podía escuchar claramente. «Estás sola, ¿verdad, Laura?», susurró la voz, esta vez más baja, más cercana. Mi respiración se aceleró. Miré hacia el salón vacío y la sensación de que algo no estaba bien me invadió de inmediato. Pensé que tal vez había sido una broma de algún huésped que se divertía con los empleados, pero la verdad es que algo en mi estómago me decía que no lo era. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente. Quizás era algún compañero que estaba jugando conmigo, pero la voz no sonaba como la de nadie que conociera. Decidí que debía ser fuerte, que no podía dejarme llevar por el miedo, así que respondí con más firmeza. «¿Quién está hablando?», preguntó, tratando de mantener la calma. La voz simplemente soltó una risa suave pero inquietante. «¿Nos conocemos, Laura, no lo recuerdas?», dijo con una suavidad casi cruel. Mi piel se erizó. Esta vez, algo en mi interior me dijo que debía colgar y alertar a alguien, pero antes de que pudiera hacer algo, la llamada se cortó abruptamente. El teléfono emitió un pitido sordo, y todo quedó en silencio. Pero, en ese momento, sentí un escalofrío profundo que me recorrió de la cabeza a los pies. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Por qué me sentí tan incómodo? Pensé que tal vez la llamada había sido simplemente una broma. Esas cosas pasaban de vez en cuando. Traté de calmarme, respirando profundamente, pero aún no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí revisar las cámaras de seguridad, solo para ver si había algo extraño, pero lo que vi no tenía sentido. En las cámaras del vestíbulo, alrededor de las 3:30 de la madrugada, observé cómo una figura se deslizaba por el pasillo. No podía ver detalles claros, pero podía notar que la figura era de una mujer. Caminaba lentamente, como si flotara, sin hacer ruido, como si estuviera siguiendo una ruta que solo ella conocía. Cuando la cámara la captó, se detuvo justo frente a la recepción, mirándome fijamente a través de la pantalla. No pude ver su rostro, pero sus ojos me resultaron familiares, inquietantes. Mi piel se volvió de gallina. Salí rápidamente del área de monitoreo y corrió al pasillo, pero al llegar no vi a nadie. El pasillo estaba vacío, como siempre. Los sonidos que había escuchado en la grabación seguían resonando en mi cabeza. Traté de calmarme, de pensar racionalmente, pero cada vez que intentaba hacerlo, el miedo se apoderaba más de mí. Al día siguiente, intenté olvidarlo, pensando que todo había sido una alucinación o algún fallo técnico de las cámaras. Sin embargo, algo seguía rondando mi mente. Esa mujer, esa voz. Necesitaba respuestas. Le preguntó al gerente si alguna vez había sucedido algo extraño en el hotel, y él me miró con una expresión extraña, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. Después de un largo silencio, me habló de una historia. Decía que hacía muchos años, una mujer llamada Laura había trabajado en el hotel, pero algo terrible había sucedido. La mujer desapareció una noche sin dejar rastro. Nadie sabía qué había ocurrido, solo que la llamaban la chica del teléfono. Dicen que, en la noche de su desaparición, alguien había escuchado una llamada similar a la que yo había recibido. La mujer había pedido ayuda, pero nunca fue encontrada. Algunos decían que su espíritu aún rondaba el hotel, especialmente a altas horas de la noche, buscando a alguien con el mismo nombre. El aire se me cortó en ese momento.
De repente, todo cobró sentido, pero no quería aceptarlo. Desde esa noche, las llamadas continuaron, cada vez más frecuentes, y la figura femenina volvió a aparecer en las cámaras. Ya no era solo una broma, ni un mal sueño. Algo había comenzado a buscarme, y no podía entender qué. Finalmente, decidió abandonar el hotel. No podía seguir trabajando allí, sabiendo que algo tan inexplicable estaba ocurriendo. Pero cada vez que paso por ese lugar, siento un escalofrío recorriéndome y me pregunto si algún día volveré a escuchar esa voz susurrando mi nombre. No importa cuántos años pasen, esa llamada perdida me persigue, y sé que la mujer que la hizo sigue buscando algo, algo que nunca podrá encontrar. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.